Bienvenidos a nuestra serie Emociones que matan o salvan. Hoy hablaremos de un episodio muy interesante relacionado con el temor y la resistencia. Para ello iremos a la palabra de Dios y veremos el libro de Génesis, donde se relata la historia de Jacob, que va más o menos desde el capítulo 26 hasta la parte que quiero abordar, que va hasta el capítulo 32. Allí podemos ver cómo la persistencia vence la resistencia que genera temor. Desde el principio, Jacob tiene o inicia con una historia de resistencia. Dice la palabra del Señor en el capítulo 25, versículo 27, donde empieza a hablar de la historia de Jacob, donde habla de las generaciones de Abraham y el nacimiento de estos dos niños. Pero el texto nos muestra cómo desde el principio hay una resistencia. ¿Por qué? En la antigüedad, el niño que nacía de primero era el niño que tomaba la bendición y era quien tenía derecho a todas las bendiciones en primer lugar. Era como por inercia el jefe, el principal del clan, el principal de la familia, el que decía cómo se iban a administrar los recursos, y los demás tenían que someterse a las decisiones del primero. Desde el vientre, Jacob encuentra resistencia aún desde el nacimiento, porque empieza una lucha en el vientre de su madre, de la mamá de ellos. Empieza una lucha por ver cuál de los dos nace primero. En ese forcejeo, su hermano Esaú logra salir de primero. Sin embargo, el relato bíblico cuenta que su hermano venía como prendido del talón o de una parte del cuerpo de su hermano. Finalmente, su hermano logra salir adelante y desde ahí hay una resistencia para lograr cumplir el propósito de Dios. Algunos podrían decir, el destino no lo tenía para cosas grandes. Desde el principio encontró problemas. Y es que cuando la bendición de Dios llega a nuestra vida, o va a llegar a nuestra vida, mejor, casi siempre nos encontramos con algo que pareciera ofrecer resistencia para que no recibiéramos esa bendición de parte del Señor. Aún los actos naturales que se dan en la vida, como no nacer en una familia multimillonaria, de determinado color o en determinado país, se convierte como en una resistencia para llegar a los primeros lugares, para obtener las mejores cosas o ciertos privilegios. Y encontramos esa resistencia poderosa en la vida de este hombre, que él no lo sabía, pero que Dios había diseñado, como lo mencioné anteriormente, para un gran propósito. Sin embargo, pareciera que sin saber, sin darse cuenta, él luchara frente a eso que se resiste. Hoy quiero invitarte a que mires, a que observes con detenimiento qué cosas parecen que forman resistencia para lograr alcanzar ese propósito para el cual Dios te creó. Y es muy importante empezar a mirar esas cosas, porque después de eso, Jacob logra con su mamá aliarse para poder engañar a su padre, para poder obtener la bendición. El padre prefería de alguna forma al hijo primero, a Esaú, al que iba a heredar la bendición. Y ahí también se encuentra otra resistencia, como de preferencia. Como que a ti no te quiero tanto, entonces como que te coloco a un lado y a este sí lo quiero porque este es el que va a recibir la bendición, este es el que va a continuar con mi legado, este es el que yo más quiero, el que yo más prefiero. Su mamá empieza a proteger a Jacob y eso al final se convierte en un mal porque los dos se alían para conseguir la bendición, sea como sea, para alcanzar su propósito. Parece que eso es lo que se había metido entre ceja y ceja Jacob, el querer alcanzarla a como diera lugar. Hay una resistencia, pero él persiste para vencer esa resistencia. No ocupó el lugar que quizás él pensaba que debía ocupar, lo ocupó su hermano, un hermano que parece que no estaba interesado en esa bendición que venía de su padre, de parte de su padre. Parece que no le importaba tanto, que vende esa primogenitura, ese primer lugar, lo cambia por un plato de lentejas que luego más adelante él va a reclamar. Entonces logra Jacob, junto con su madre, engañar a su padre, y al final termina bendiciendo a su hijo pensando que es el otro hijo. Entonces yo digo que ahí logra vencer esa persistencia
y consigue una bendición, pero la consigue a las malas, no la consigue a las buenas. Encuentran esa resistencia y de alguna forma él necesita mostrar que la merece. Esa bendición a medias que no cuenta con la bendición de parte del Señor le va a representar un elemento o una persecución de parte de su hermano que va a ser constante, que va a ser agresiva, porque su hermano al darse cuenta que él toma la bendición de él, su hermano se enoja y le toca a Jacob salir huyendo, le toca a Jacob salir corriendo, pero Jacob sigue luchando. Él necesita la bendición de parte de Dios. Ha logrado la bendición del Padre con grandes problemas, pero él descubre que hay una bendición mayor y es la bendición de parte de Dios. ¿Por qué él descubre eso? A lo largo de su vida, a lo largo de huir de la presencia de su hermano, podemos ver a un Jacob que consigue mucho dinero, pero le cuesta muchísimo. Vive engaños porque él también engañó. Sin embargo, él sigue persistiendo y empieza la búsqueda de encontrar la bendición verdadera, la bendición que viene de parte de Dios. Ya ha obtenido los bienes del mundo, ya ha obtenido el primer lugar, ya ha obtenido ciertas preferencias, pero parece que hay algo que falta, parece que no es suficiente. Y aquí diría yo que viene esa parte y es el temor, siempre huyendo, siempre huyendo. El temor lo embarga, el temor lo arropa y deja de mostrar o de presentar ese gran potencial, además de no lograr alcanzar ese propósito para el cual el Señor lo creó. Tiene que estar huyendo porque su hermano lo busca, él ha hecho la promesa de matarlo, cosa que lo intimida mucho, cosa que lo asusta mucho, pero finalmente él decide vencer ese temor y vencer esa resistencia a la bendición que, entre comillas, diríamos, le ha negado el cosmos, el universo, el mundo, la vida, como le queramos llamar. Recapitulemos. En primera instancia, Jacob se encuentra con una resistencia que le impide alcanzar el propósito para el cual Dios lo creó. Segundo lugar, Jacob persiste levemente y obtiene una bendición a medias, robada, se la quita a su hermano. Y finalmente, esa persistencia lo lleva a vencer el temor frente a la persecución de su hermano, así que toma la decisión de buscarlo para reencontrarse con él y encontrar ese perdón. En todo ese proceso, Jacob se enfrenta al ángel del Señor y está tan empoderado, ha logrado controlar el temor debido a su persistencia, ha logrado manejar esa resistencia y ahora pelea con un ángel hasta rayar el alba, hasta el amanecer, hasta la madrugada, y ha peleado de tal forma que el ángel termina diciéndole que él lo ha vencido. Así que gracias a esa persistencia logra vencer el temor, pero finalmente recibe la bendición de parte del Señor. Así que por más resistencia que encuentres y que te impida hacer lo que Dios quiere que hagas, que te impida alcanzar, lo cual probablemente te va a generar temor, sigue persistiendo, sigue insistiendo, porque sin duda la bendición del Señor va a llegar sobre tu vida de forma especial. Quizás no tengas que luchar contra un ángel como contra el que luchó Jacob, pero finalmente logró vencer ese temor y recibir la bendición y cumplir ese propósito para el cual Dios lo ha creado. Gracias por acompañarnos, por haberte quedado con nosotros hasta el final. Mi nombre es Juan Carlos Castillo. Te animo a que nos sigas por nuestras redes sociales, por Instagram, TikTok, YouTube, que te suscribas, que envíes preguntas, si tienes preguntas, comentarios, todo eso nos sirve. Y también que lo que hemos hablado hoy en la palabra de Dios, lo tomes y lo conviertas en realidad, porque la persistencia puede vencer la resistencia a recibir lo que Dios tiene para ti y también puede vencer
el temor. Tendremos otros capítulos, otros episodios muy importantes donde hablaremos sobre la tristeza, el asco. Y tendremos otro que va a ser muy interesante, y para eso traeremos a una invitada que nos estará acompañando para seguir con esta serie que considero que es de gran importancia.